muchísimas cosas, pero bueno, como les decía, y ya sin más preámbulos, porque ya Presente tenemos nomás. a nuestro primer invitado del día de hoy aquí en Literalmente, y estamos hablando de Brian Impellizzeri. Él es Sí. un atleta rosarino, medallista olímpico, Ujú. ha ganado la medalla de plata en los últimos Juegos de Tokio 2020, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Brian? Roberto Seifert y Lisandro Paleo te saludan. ¿Qué tal? Buen día, Roberto y Lisandro, ¿cómo están? ¿Qué tal, Brian? Buenos días. Bueno, ¿cómo estamos, Brian? Eh, ¿Cómo fue esa vuelta a casa con una medalla encima? No, obviamente la vuelta fue muy alegre, la verdad que contento de haber logrado lo que fuimos a buscar y obviamente ya pensando en los nuevos objetivos. Claro, claro. Y bueno, contanos un poco, quisiera saber un poco también del principio de tu carrera, porque sé que te gustan mucho los deportes, que has hecho muchos deportes a lo largo de tu vida, pero bueno, ¿cómo empezó esta carrera y cuándo empezaste a dedicarte de lleno al deporte? Bueno, yo arranqué a finales de 2016, principio de 2017, cuando conozco a Martín, en un cumpleaños él me invita a realizar lo que es atletismo, o sea, descubrió que yo tenía alguna discapacidad y de alguna manera me invitó a hacer atletismo. Le dije que sí, obviamente porque yo venía haciendo diferentes deportes a lo largo de mi vida, ¿no? Ujú. Entonces, una vez haciendo una prueba de salto en largo, habíamos saltado más o menos 5 metros, donde era una buena marca para ese momento, y ahí me empezó a comentarme lo que era el alto rendimiento, selección argentina, viajes, torneos panamericanos, mundial, y ahí empezó el sueño del lleno olímpico. Claro. Vos sabés que yo estaba Sí. pensando, Brian, en lo que es el entrenamiento, porque uno por allí escucha, no sé, hemos escuchado por allí muchos deportistas, sobre todo en los momentos previos a ir a las Olimpiadas o cuando también quedan en el camino, por allí dicen, mira, hemos recibido poca ayuda a lo mejor del gobierno, o sea, algunos entrenan por su cuenta, otros en el CENAR, otros los hacen a través de las federaciones, por allí las federaciones más grandes, estamos hablando, no sé, básquet, volei, etcétera, hockey. ¿Cómo es el entrenamiento? ¿Cómo fue ese entrenamiento? ¿Dónde lo realizabas para poder llegar y poder, por supuesto, lógicamente con una clasificación de por medio, pero cómo fue llegar a esos Juegos Paralímpicos con el entrenamiento? ¿Cómo lo fuiste haciendo? No, obviamente fue una preparación de unos años, obviamente siempre teniendo el apoyo de poder entrenar donde se debe y demás, para poder llegar de la mejor manera a los juegos. Obviamente no tuvimos ningún parate, ninguna dificultad en el tanto de entrenar. Ah, eso es un golazo. Claro, Qué bueno. y bueno, pero también les tocó, tanto a vos como a todos los otros atletas y deportistas, atravesar todo esto que fue la pandemia, que a ustedes los golpeó bastante duro, porque de hecho en gran parte de Ujú. este periodo tan largo no se les permitía entrenar, y bueno, eso ha marcado una distancia, sobre todo lo veíamos en los Juegos Olímpicos y en los Juegos Paralímpicos Sí. con respecto a los demás deportistas de otros países, y ahí se notaba un poco la diferencia. ¿Cómo lo viviste vos a eso? Ah, bueno, sí, el tema de la pandemia fue duro para todo el mundo. Quizás en otros países, al momento del surgimiento del que fue la pandemia, por ahí con los deportistas que metieron en un centro de alto rendimiento y siempre siguieron entrenando en las condiciones adecuadas. Nosotros, en los primeros 40 o 45 días de pandemia, estuvimos entrenando dentro de casa, perdón, en lo cual calculo que también sí pudo haber surgido alguna diferencia con respecto a los demás países, pero yo creo que de ninguna manera en mi parte y lo que nosotros logramos y demás, creo que no fue demasiado en lo que fue el rendimiento, nos pudimos preparar de igual manera y llegar al 100% como te repito. Claro, y ¿tenés algún deportista, algún atleta que admirás? Yo sé también que eh, Yanina Martínez, que ahora es tu compañera, fue en su momento una gran fuente de inspiración para vos.
Sí, obviamente Gianni fue en un momento una inspiración para, creo que para toda la ciudad. Cuando ella ganó lo que fue la medalla de oro en Río, se difundió muchísimo lo que fue el paralimpismo dentro de acá la ciudad. Y creo que, bueno, quizás hay muchas personas empezaron a descubrirlo. Eh, Quizás pudimos haber sido más, pero bueno, llegué yo, fue el equipo y entrenar con ellos y hoy en día cumplir la misma meta que había cumplido Gianni. Estaría bueno que hoy después de Tokio se puedan sumar muchos chicos más a cumplir lo mismo que hicimos nosotros. Obviamente nosotros eh, cuando llegué yo nuevo nos pusimos a entrenar para poder eh, llegar a lo mismo que logró Gianni. Y ojalá que hoy, después de Tokio, no sea uno, sino sean varios chicos también se sumen y podamos crecer como paralimpismo a nivel argentino. Sí, ojalá así sea. Y bueno, quería preguntarte ahora por cuáles son los próximos objetivos para vos. Bueno, a corto plazo tenemos el año que viene un mundial en la ciudad de Kobe, Japón nuevamente. Ujú. Lo que bueno, eso es a finales del año que viene. Entonces después tenemos, a mediano plazo tenemos otra vez mundial en el 2023 en París y en los Juegos Panamericanos de Chile. A largo plazo tenemos el ciclo cerrado olímpico que es en el 2024 los Juegos Paralímpicos en París, perdón. Buenísimo. Brian, yo te hago la última pregunta de mi parte. Tiene que ver más que nada con el día a día de cómo fue allí Japón, quizás una cultura diferente. Yo entiendo, lo sé que estaban por allí encerrados en lo que eran las burbujas sanitarias, pero me imagino que fue un mundo diferente, una cultura totalmente distinta. ¿Fue chocante? ¿Cómo llevaste eso? El cambio horario también, por supuesto. No. Sí, obviamente el cambio de aire fue lo peor. De hecho, poco nos comunicábamos con la gente que estaba acá en Argentina por el hecho de que cuando nosotros nos acostábamos ellos se levantaban, entonces era ya de Claro. por sí muy complicado poder mantener una comunicación. Ujú. Pero en base a la cultura, no, fue linda experiencia. De hecho, los japoneses eran súper alegres, estaban siempre muy prestados para lo que se necesitaba. Te vuelvo a repetir, eran muy alegres, estaban siempre contentos. La verdad que, digamos, era diferente a lo que uno imaginaba que iba a ser que llegábamos. La verdad fue una linda experiencia Qué bueno. y poderlo vivirlo y tenerlo ahí en un recuerdo, a pesar de que en pandemia por ahí no se pudo salir y conocer Ujú. parte de la cultura o lugares culturales de la ciudad, nos queda eso. Lo bueno que ahora con el Mundial de Kobe que nos mencionabas y que está un poquito más flexible todo, te vas a poder sacar las ganas a lo mejor ahí. Lo pensamos, eso mismo ya Martín, si el año que viene calculamos no seguir en pandemia o estar encerrados al menos, de poder tener la oportunidad de luego de la competencia Ujú. quizás recorrer un poco lo que no pudimos recorrer en el 2021. Claro. Y bueno, también esta nueva oportunidad de un mundial, para vos va a ser quizá una revancha, porque bueno, en el año 2019, si no me equivoco, por un error dirigencial quizá, no pudiste participar. Claro, tal cual, yo había viajado y no competí, así que digamos que sí, que es como decís vos, se puede considerar como que el año que viene tendremos la revancha de poder competir y por qué no hacer podio en un mundial, que en 2019 en Dubái no pudimos. Claro, bueno, ojalá así sea. Lo mejor para vos, muchas gracias, te agradecemos por esta charla, por tu tiempo y bueno, muchos éxitos para vos y por supuesto para todo tu equipo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, obviamente contento de poder tener este tiempito para poder hablar un rato, así que nada, abrazo a todo el equipo de la radio, bueno, que terminen bien el día. Buen Muchas gracias, un abrazo grande. Brian Pelliceri, sí, medallista de los Juegos Paralímpicos Argentinos.